Mi nombre es Carlos Arturo Orellana Moreno. Soy estudiante de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Y estoy aquí para hablarles sobre varios factores importantes que contribuyen al subdesarrollo en El Salvador. En nuestro país tenemos una lista de problemas económicos, políticos y sociales que al pasar del tiempo se agravaron velozmente por no actuar en el momento adecuado. En diferentes puntos de la historia se presentan ocasiones donde esta pudo ser diferente, si se hubiera tomado una mejor decisión. En cuanto a problemas económicos, podemos mencionar la falta de visión a futuro. Esto podemos verlo en el periodo de 1876 hasta 1931. En estos años se dio lo que se conoce como la República Cafetalera. El país se volvió exclusivo del cultivo del café. Esto quiere decir que se volvió monocultivista. En ese momento no se pensó si en algún momento de la historia este cultivo se agotaría o ya no podría cultivarse, por la razón que sea. Solo se pensó en el presente de ese entonces y en hacer dinero nada más, cosa que el país pagó caro en el año de 1929. La crisis de la bolsa de valores de Wall Street impactó en la economía salvadoreña, dada la dependencia y la casi nula diversificación de esta última por las condiciones climáticas. Y El Salvador se convirtió en un país cafetalero. El café se cultivaba en gran cantidad, sobre todo en la zona occidental, y conforme fue avanzando la tecnología, se fueron incrementando las zonas donde se producía el café. Debido a los sistemas de riego y el cultivo de árboles entre el café, para poder crear zonas frescas para el cultivo de este. El Salvador se convirtió en un país estrictamente cafetalero. Aquí se debió ver más allá. Se tuvo que haber pensado en las futuras generaciones que a la larga terminaron pagando los platos rotos. Asimismo, se le suman las exportaciones y las importaciones. Como la mayoría sabemos, las exportaciones son las salidas de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. Y las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Partiendo de este concepto, constatamos que, como país, gastamos más de lo que ganamos, así como el trabajador de clase media siempre va a los centros comerciales a comprar al crédito, sucede igual con el país, hablando ya en términos macroeconómicos, porque gasta más de lo que genera. Es ahí donde surge la deuda externa, que va aumentando aceleradamente cada año. Es por eso que vemos al país en un círculo vicioso, adoptando el comportamiento de un salvadoreño endeudado, así como decíamos anteriormente, puesto que en lo que se va pagando cada año son más intereses que la deuda en concreto. Terminamos pagando más intereses que lo que debemos de verdad. Esto es debido a que existe una mala administración de los recursos, porque el dinero no alcanza. Se tiene que gastar anualmente en servicios básicos como salud, seguridad y otros rubros esenciales que mantienen a flote un país. Pero si las personas competentes encargadas en altos mandos siempre van a estar velando solo por sus intereses, muy difícilmente saldremos de este problema. Si las exportaciones se lograran estabilizar y posicionar en un punto superior a las importaciones, entonces comenzaríamos a ver mejorías en nuestra economía. En la economía también existe una conexión con un factor sociocultural en cada salvadoreño. Hablamos de el consumismo. Este se define como la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. El Salvador no podrá desarrollarse y seguirá teniendo un desempeño mediocre si no se produce un quiebre con el modelo actual de desarrollo, que lo ha convertido en el tercer país más consumista del mundo. Expresa el informe sobre el desarrollo humano del 2010 en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ahora, ¿por qué somos el tercer país más consumista del mundo? Si vemos las clases sociales, podemos clasificarlas en tres, que son la clase baja, posiblemente la pobre, clase media y clase alta, esta última denominada ricos.
Ahora, si vamos a la casa de una persona con escasos recursos, vemos que por su condición tiene pocas cosas, se encuentra sin mayores lujos de los cuales ostentar. Luego tenemos la clase media. Muchas veces esta población la conforman personas que quieren aparentar ser ricos y se mantienen en esa clase por la misma razón. La persona de clase media tiene en su casa cositas que en algún momento va a ocupar. El día de pago se dirige hacia tiendas de electrodomésticos, restaurantes o lugares de entretenimiento para pasar el rato. Y cuando menos se lo espera, ya no tiene dinero. O se gastó la parte que era para pagar las deudas pendientes y probablemente algunas atrasadas. Ahora bien, luego tenemos la clase alta, los ricos. El rico goza de lujos como autos, propiedades y demás. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Por qué es que los ricos siguen siendo ricos? Simple, porque el rico no se gasta más de su salario en comprar cositas que tal vez necesitará. No se gasta su salario en comprar un hueso para el perro, no se gasta su salario en comprarle un regalito a su novia ni nada por el estilo o a su novio, sino que el rico invierte. El rico compra acciones, el rico trata de que su dinero no se limite a una cifra cada mes, por decirlo así, sino que trata que su capital aumente. Esta mentalidad es la que muchos salvadoreños no tienen, es la que a muchos salvadoreños nos hace falta. Una mentalidad en donde no solo exista el, ya debo hasta lo que no tengo, sino que veamos más a futuro. Que nuestra visión no llegue a 2, 3 años, sin no pensar en los que vienen después. Lo anterior está ligado a una práctica muy importante como lo es el ahorro. Una economía sana se es como tal cuando al final de cada mes aún se tiene un excedente. O mejor aún, generar un superávit. ¿Qué es un superávit? En pocas palabras quiere decir una situación de la economía en la que los ingresos son mayores que los gastos. Si en nuestra cultura se fomentara el ahorro, tuviéramos más gente emprendedora y ganas de salir adelante, puesto que ya tienen un recurso fundamental para empezar a lanzarse en el mercado. Pero, ¿cuál es la triste realidad? El consumismo y la falta de visión a futuro, más una práctica carente del ahorro, nos lleva a otro concepto que es mercado nacional. Si bien es cierto, en nuestro país existen marcas o empresas propias de la región, pero estas se quedan cortas si hablamos de competir con lo extranjero situado en nuestro país. Evidentemente, consumimos más lo de afuera que lo nuestro propio. Más franquicias extranjeras vienen al país a hacer dinero, mientras que los locales nos quedamos de brazos cruzados, siendo nosotros solo la mano de obra enriqueciendo el bolsillo de un extranjero. Son pocas las personas, en su mayoría adultos jóvenes o adultos mayores, que se han de mostrar con camisas de añil. El añil era un producto por el cual se caracterizó El Salvador antes del café. ¿Cuándo un joven se verá con una vestimenta así? Podrían ser contados con los dedos de las manos y hasta sobrarían. No podríamos estar hablando de la economía sin mencionar el rubro al cual esta está ligada. Estamos hablando de política. Con el paso de los años, si se habla de política, comúnmente lo relacionamos con corrupción o hacerse rico. Pero en esencia, la política es una rama importante que no debe despreciarse. Quienes le han dado esa mala fama son las personas que la ejercen. Efectivamente, hablo de los políticos. Muchos partidos han pasado por el gobierno salvadoreño. Muchos con buenas propuestas, muchos con buenas acciones. Otros solo siendo asertivos para convencer. La realidad es que existe un factor común entre la mayoría de los políticos y es velar y luchar por los intereses claros, pero solo por los de ellos. Recientemente hubo revuelo por casos de corrupción presentados en la Fiscalía, donde las pruebas apuntaban a que peces gordos de nuestro país podrían pagar por sus crímenes. También se hablaron de alcaldías y funcionarios que tenían nexos con pandilleros y estos también estaban muy arraigados en cuanto a lo que la alcaldía hacía, que recibían dinero y demás cosas ilícitas que están penadas por la ley. Pero bueno, esto en algunos de los casos
Sí, resultó en detenciones, pero no en una investigación completa. Y hasta podría decirse que en algunos otros quedaron en la impunidad. Una vez más queda evidenciado cómo el dinero maneja al ser humano. Y como Monseñor Romero decía, la justicia es como una serpiente, solo muerde a los que están descalzos. Bueno, también tenemos otro tipo de problemas de carácter social que abonan al subdesarrollo. Uno de ellos tiene que ver con la base fundamental de la sociedad, ¿sí? La familia. La familia es la primera escuela a la que asistimos. Por ello, todo lo que aprendemos en su mayoría es por nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, entre otros. De aquí se desglosan diferentes subproblemas como lo es la violencia intrafamiliar. La cultura de violencia que impera en El Salvador es la primera causa de que las mujeres se conviertan en víctimas de actos reprochables, ya que en su mayoría son los hombres los responsables directos de que esto suceda. En todos los pueblos antiguos, la organización de las relaciones sociales en la familia proyectaban a la mujer en un segundo plano, y muchos pueblos se les tildó de esto. En Grecia, por ejemplo, la mujer se encontraba rígidamente sometida. En Roma, el tronco común era el varón, el cual convivía con esposas e hijos, era el único dueño del patrimonio y tenía derecho a la vida o a la muerte sobre las personas sometidas a él. El cristianismo introdujo nuevos cambios en la concepción de la autoridad del hombre dentro de la familia, y la mujer ya no se consideró esclava, sino su compañera. Desde el origen del cristianismo, la familia era considerada como una monarquía de origen divino, pero quien ejercía la soberanía siempre era el padre. Este tipo de violencia muchas veces es expuesta delante de los hijos, y estos crecen con un mal ejemplo, donde el padre llega de su casa, llega del trabajo, se quita el saco, se quita la corbata y dice: bueno, mujer, quiero comida y la quiero ya. ¿Qué sucede con una niña con una falta de cariño? Con un niño que ve eso también. Lo más seguro es que salga a buscar ese cariño donde no debe. Historias tras historias vemos repetirse en nuestro país, que niñas jóvenes tienen embarazos a temprana edad por la falta de educación y por la mala atención de los padres en muchas ocasiones. No en todos los casos se da esto, porque puede que la niña tenga toda la atención del mundo, pero por una actitud rebelde puede desobedecer y luego pagar las consecuencias de sus actos. Luego de que la niña tenga su bebé, hablando de que está embarazada, pasamos a un tercer punto que se ve a diario, y estos son los niños huérfanos. Muchas madres, al no poder mantener a sus hijos, optan por dejarlos a su suerte, en basureros, baños públicos, entre otros, donde se ven en peligro de morir por la falta de cuidados que requiere en ese momento. O bien puede darse el caso que cuando el niño ya tiene cierta edad, es abandonado por la madre. Es por eso que vemos niños huérfanos en nuestras calles, niños que trabajan desde temprana edad para ganar su sustento diario, viéndose obligados a realizar trabajos de adultos, como caminar grandes distancias, cargar objetos muy pesados que a la larga pueden traer daños a su salud. De este problema social desglosamos otro que también aqueja a la población salvadoreña, que es la falta de educación. Siendo la educación un requisito básico para que las personas puedan acceder a los beneficios del progreso y para que las economías estén en condiciones de generar un desarrollo sostenido, mediante una competitividad basada en el uso más intensivo del conocimiento, se vuelve necesario considerar lo que tiene que ver con el sistema educativo nacional. Pues, al igual que en muchos otros países, aquí se enfrentan diferentes problemas que tienen su origen en causas o variables diversas. Hablar de estos problemas es complejo, puesto que tienen variables que se originan en problemas nacionales, que escapan al sistema educativo y le son propios al sistema económico mismo. Todos sabemos que contamos con pocos recursos y una baja producción. Existe subempleo y desempleo, como ya dijimos, bajos salarios, deficiente cobertura médica, hospitalaria y farmacéutica. A lo expuesto se suma que los inconvenientes indicados no tocan el fondo del problema educativo nacional. La Constitución en su artículo 55 dice: la educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana, inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes, etcétera, etcétera.
La educación es algo a lo que muchos no tienen acceso hoy en día. Por eso, muchas veces optan por la vagancia, el ocio y otras actitudes ajenas al progreso. Esto nos lleva a analizar el problema más grande que tiene El Salvador, que se desglosa muchas veces por la falta de educación, que son las pandillas. Este fenómeno se agravó más luego de la guerra, o sea, en la postguerra, ya que todos aquellos que presenciaron hechos violentos se volvieron menos susceptibles a sentir lástima o conmoverse por un hecho de dolor, sumado también que estos niños o jóvenes quizá presenciaron algún asesinato o algún acto de violencia semejante a este. Esto se vuelve el problema principal que debe resolverse, puesto que afecta a todos los sectores y sin distinción de género o edad. En el país a diario se escuchan de muertes de todo tipo y con lujo de barbarie. Hablamos también de que gran parte de la economía nacional se ve afectada por las extorsiones que estas personas pertenecientes a grupos delictivos cobran a negocios, transportistas y a pequeños comerciantes que al no acatar lo estipulado corren el riesgo de perder la vida. Todo gira en torno a esto. Es como una cárcava en la calle principal de una ciudad. Por más que la gente desee avanzar, siempre estará ese obstáculo que no permite alcanzar la meta, que es el desarrollo. Este fenómeno afecta a las escuelas también, puesto que se habla de muchos casos en el que el joven desiste de pertenecer a la pandilla y entonces es asesinado. Existen casos en donde si un muchacho honrado y trabajador no entrega sus pertenencias, también es asesinado. Estas personas hacen lo que quieren, atropellando los derechos de las demás personas, no importando si causan dolor o dejan un vacío en una familia. El interés va encaminado a tener más y más y más. El reto del desarrollo del país no irá de la noche a la mañana. Se necesita de un esfuerzo conjunto, donde todos los poderes del Estado, todas las ramas ideológicas y todas las personas pongan su granito de arena por un mejor El Salvador. Estos solo son algunos problemas que tenemos actualmente. ¿Quién sabe cuáles más tendremos dentro de poco tiempo? Existe una anécdota que habla sobre hacer la diferencia, para que ilustremos mejor todo lo que hemos hablado. Cierto día, caminando por la playa, observé a un hombre que agachándose tomaba de la arena una estrella de mar y la tiraba al mar. Intrigado, le pregunté por qué lo hacía. Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano, me dijo. Como ves, la marea es baja y han quedado en la orilla. Si no las arrojo al mar, morirán. Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas a todas, son demasiadas. Y quizás no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. No tiene sentido tu esfuerzo. El hombre sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina y mientras la lanzaba de vuelta al mar me respondió, para esta sí lo tuvo. Tal vez pensemos que lo que hacemos no sirva para nada. Tal vez pensemos que el enseñar y seguir transmitiendo valores como la honestidad y la tolerancia ya no valgan la pena. Porque pensamos que solo por enseñarlo a una persona o a un grupo pequeño no haremos la diferencia en nuestro país. Pero siempre se empieza por algo pequeño. Muchas gracias.